Vámonos con la entrevista del día. Le agradezco mucho al doctor Javier Tello, analista en políticas de salud, que nos acompañe hoy en Mega Noticias. Doctor, qué gusto poderte saludar en este 2022. Hola, ¿qué tal, Magda? Muchas felicidades. Oye, gracias por acompañarnos. Tenemos un tema que sin duda nos preocupa a todo el mundo. ¿Va a aguantar nuestro sistema de salud este incremento de casos de COVID-19? Ayer veíamos un nuevo récord de contagios y el asunto es que ya comienza a acumularse la gente también en los hospitales. Algunos que ya se ven saturados, pese a que, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, la jefa de gobierno dice que no, que es mentira, que los hospitales no están saturados. De pronto los datos de la propia Secretaría de Salud muestran otra cosa. Es correcto. Mira, déjame primero te respondo de atrás para adelante. Sí, hoy se están dando ya a conocer los números, son completamente visibles en el sistema de la información de la red IRAC, que es donde están acumulados los casos reportados de infecciones respiratorias. Es decir, todo lo que sea una infección respiratoria siempre ha estado ahí. Y son las gráficas del sistema, las gráficas que se reportan directamente en los hospitales, y hay un incremento importante en la hospitalización del día 1 de enero a la fecha. Ok, ¿cuánto va a ascender esto la curva? No lo sabemos, pero es una tendencia positiva que ya debe de comenzar a preocuparnos. Ahora, ¿a dónde vamos con todo esto? Vamos a suponer que la variante Omicron, que es la prevaleciente, efectivamente no fuera tan grave. No lo estoy concediendo, pero vamos a suponerlo así. Aún así, basta asomarnos a la calle para ver el enorme número de contagios que tenemos. En el momento en que tú tienes a el 50% de una población, el 25% de la población de un país contagiada de lo mismo, hay un problema, y un problema grave en el sistema de salud. ¿Por qué? Porque el sistema se satura. Hoy, con toda la gente que está yendo a las unidades de salud en busca de pruebas, en busca de incapacidades laborales, ¿sí?, ya se está llenando la capacidad. Y entonces, ¿qué es lo que tú tienes? Una vez más, a gente que tiene otros padecimientos y que no puede acudir a esto. Independientemente de que esto es solamente la sospecha optimista. La realidad de las cosas es que en el planeta entero estamos viendo cómo esta curva tan espectacular de ascenso de contagios con COVID-19, hoy con la variante Omicron, sabemos que viene acompañada también de hospitalizaciones y también de muerte. Lo que ocurre siempre es que en México hemos estado atrás, primero que nada en diagnóstico, en segunda detección, pero algo que seguramente, y espero realmente equivocarme, vamos a ver en unas semanas, van a ser también incrementos serios en la capacidad hospitalaria. Respondiendo a tu pregunta número 1, ¿vamos a tener la capacidad? Lo dudo mucho, porque Híjole. aunque el problema no fuera de hospitalizaciones, el hecho de que mucha gente esté bloqueando las entradas, los accesos a los Claro. consultorios, a todos los problemas de salud del país, ya es una catástrofe, ¿sí? Sí, que ya se han visto, ¿no? Las filas que llegan a todos estos hospitales por una consulta externa, en busca de una consulta también con algún especialista y que, bueno, sin duda no pueden llegar a tener acceso en este momento. Ahora, qué bueno que tocas la parte del tamaño de la pandemia, ¿no? Lo hemos visto en otras partes del mundo y se mencionan cifras, bueno, exorbitantes, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos. ¿No es grave que se recomiende en México no hacerse pruebas con el pretexto de que hay escasez de pruebas en el mundo? Mira, hay dos criterios. El primero es que te dicen, bueno, es que si ya sabemos en zonas de muy alto contagio lo que está sucediendo, bueno, pues realmente hacerse pruebas es un ejercicio inútil. Ok, sí, pero aquí no estamos en donde sepamos qué es lo que está sucediendo. Lamentablemente la política en México ha sido la de no hacer pruebas por dos razones fundamentalmente. Una, por ahorrarse el dinero. Todos los millones de pruebas, son millones, Magda, de pruebas que no se han realizado, han representado un ahorro para la federación. El dinero que no se ha gastado y las consecuencias, pues ya ni te las menciono. Pero la otra es también, es muy, muy obvio que yo mande a la gente a su casa a encerrarse. Van a ser casos de Omicron o de COVID-19, discúlpame, que no fueron registrados y eventualmente van a ser, como ya ocurrió y como ya vimos el exceso de mortalidad que tenemos, muertes que oficialmente nunca fueron por COVID-19. Entonces también hay que ser un poco suspicaces y pensar que hay seguramente alguien a quien no le interese que se diagnosticando. Yo creo que la manera más profesional y la manera científica como deben tratarse las cosas es midiéndolas. Y el día de hoy solamente sabemos lo que se está diagnosticando y sabemos que es muy poco. México sigue con esta política de no querer hacer pruebas y
escudándonos con que lo último que escuchamos ayer es que había una escasez internacional de pruebas, cuando vemos que los Estados Unidos van ya a mandarle esta semana por correo 550 millones de pruebas a sus habitantes. Vemos que en Alemania te están regalando las pruebas en los supermercados, que hay universidades en Europa en donde tú tienes de estas vending machines automáticas como si fueran de papitas que te dan, ¿cómo se llama?, las pruebas de manera gratuita. México es de los países que menos pruebas están haciendo en el mundo, y lo peor de todo es que nos lo están queriendo vender como una buena política sanitaria cuando es todo lo contrario. Oye, Javier, pero es que al final del día esto seguramente tendrá alguna consecuencia, ¿no? A ver, en mi cabeza no cabe el hecho de que pensemos que de pronto llegan y déjame plantearlo de esta manera, te recomiendan que te automediques, porque cuando hablan del COVID-19 los niños, pues les das un té, un paracetamol y un vaporrub y con eso se les va a quitar, ¿no? Te dicen que no te hagas pruebas y aparte te mandan a tu casa así nada más y como lo vimos en el principio de la pandemia, ¿no? Mucha gente terminó muriéndose en su casa, ¿por qué? Pues por no ocupar una cama en un hospital. Mira, lo que pasa es que se trata de ojos y no de ver el problema. Sí, tú, espero que no, te llegaras a contagiar, lo primero que vas a tener que hacer es documentar que estás contagiada. Para que puedas avisarle a tus seres queridos y a tus contactos, vas a tener que aislarte en tu casa. Yo espero realmente, Magda, que tú tuvieras en dónde estar aislada, pero la gran mayor parte de la gente vive en casas pequeñas y en cuartos redondos, donde no pueden aislarse. Entonces, no sabemos a quiénes estamos o a quiénes no hemos contagiado, ¿sí? ¿Quiénes de estas personas pudieran irse a proteger? Y esto no es una buena práctica, sobre todo cuando tenemos lo que ya se le denomina con la variante Omicron, el microorganismo más contagioso del que se haya tenido noticia. Ya muchos científicos están pensando que esto es más contagioso que el sarampión, que se tomaba como una de las infecciones más contagiosas en el mundo. Qué bueno que lo mencionas. A ver, ¿qué rumbo va a tomar la pandemia a partir de esto, no? A partir de ahora, ¿se va a estabilizar ya el COVID-19 como una enfermedad estacional? ¿Qué va a suceder con todas estas nuevas variantes, no? Sin duda, ya lo decías, ¿no? A lo mejor no se está muriendo tanta gente, todavía, ¿no? No sabemos cuáles van a ser las consecuencias después, pero ¿hacia dónde nos va a llevar la pandemia después de Omicron? Porque queda claro, hay un antes y un después de esta nueva variante. Mira, es una excelente pregunta. Precisamente el día de ayer, una oficial de muy alto rango en la Organización Mundial de la Salud, que ve precisamente Europa, le hacía esta crítica a Europa y decía, es demasiado pronto para ponerse a hablar de una estabilidad, de una endemia. Dice, no es responsable decir esto, porque lo que le hace ver a la gente es que aguanten un poco, sobrevivan, resistan la respiración, y para dentro de unos meses el mundo va a ser otro, y esto no es así. No tenemos evidencia de saber qué es lo que sigue, no sabemos las siguientes letras griegas, lo que van a traer y si esto va a ser peor. Entonces, esa parte no lo podemos saber, pero lo que sí podemos saber, Magda, lamentablemente no son buenas noticias, es que mucha población joven que no está siendo vacunada en algunos países como en México y muchas personas adultas también, sobre todo las no vacunadas, van a llegar a tener unas infecciones muy importantes con lo que se llama COVID largo y con una serie de secuelas que hoy no están siendo diagnosticadas. Y te voy a poner un ejemplo que enlaza todo lo que hemos hablado el día de hoy. Una persona dentro de un año seguramente puede llegar a presentar un problema cardíaco y va a llegar y el cardiólogo le va a hacer varias preguntas y en una de ellas, si tiene esa curiosidad, le va a decir, oye, ¿tú COVID? Y la respuesta va a ser no o no lo sé. ¿Sí? Es por eso que deberíamos tener un diagnóstico con la gente. Si no, no vamos a ver de todas las más de 50 secuelas conocidas que dicen que ya van para 200, que tiene el COVID en las personas que se aliviaron, paréntesis, en México no sabemos quién se alivió porque no sabemos quién se enfermó. Claro. Entonces, no vamos a poderle dar seguimiento al gran problema epidemiológico que sigue, aunque se detuviera el COVID hoy, que es los pacientes que van a presentar secuelas desconocidas de COVID. Híjole, qué fuerte esta parte que nos mencionas, porque en reiteradas ocasiones hemos hecho énfasis en ello aquí en Mega Noticias, ¿no? No hay un seguimiento de todos estos pacientes, no se conocen las secuelas, no se conoce la magnitud del problema y por lo tanto tampoco se sabe si más adelante en un futuro el propio sistema de salud va a tener la capacidad para poder atender a todas estas personas que lleguen a presentar una secuela como las que ya has hecho mención. Doctor, como siempre ha sido un gusto, muchísimas gracias por estos minutos. Magda, qué gusto saludarte, te deseo lo mejor este año.